Bienvenidos a la Biblia en un año con Rodrigo Riaño del Castillo. Un recorrido diario de lectura y reflexión. Día 68. Aquí la historia se vuelve intensa. Vas a ver batallas, derrotas inesperadas y decisiones desesperadas, cuando el pueblo intenta asegurar la victoria a su manera. Lo que parecía seguro termina perdiéndose y nadie puede evitar las consecuencias. Mientras lees, vas a notar que la presencia de Dios no depende de estrategias humanas y que su poder se hace evidente aún fuera del territorio de Israel. Cuando termines la lectura, seguimos con una breve reflexión para descubrir cómo vivir esta palabra. Ahora sí, vamos con la lectura de hoy. Primer libro de Samuel, capítulo 4. Los filisteos capturan el cofre del pacto. Un día, los israelitas salieron a pelear contra los filisteos y acamparon en Eben-Ezer. Los filisteos, por su parte, acamparon en Afec y se organizaron para la batalla. Comenzó el combate y los filisteos derrotaron a los israelitas, matando como a 4,000 de ellos. Cuando el resto del ejército israelita regresó al campamento, los jefes del pueblo se preguntaban: ¿por qué dejó Dios que los filisteos nos derrotaran? Vamos a Silo a traer el cofre del pacto. Así Dios nos salvará de nuestros enemigos. Entonces el pueblo mandó a traer de Silo el cofre del pacto, donde el Dios Todopoderoso reina entre los querubines. Los hijos de Elí, Ofní y Fines venían acompañándolo. Cuando el cofre del pacto llegó al campamento israelita, todo el pueblo gritó tan fuerte que hasta la tierra tembló. Al oír los gritos, los filisteos se preguntaban: ¿por qué hacen tanto escándalo esos israelitas? Cuando los filisteos se enteraron de que los israelitas habían traído el cofre del pacto de Dios a su campamento, les dio mucho miedo y algunos decían: «Estamos perdidos. Dios ha llegado al campamento israelita. Esto nunca nos había pasado. Nadie podrá salvarnos de ese Dios tan poderoso. Es el Dios que destruyó en el desierto a los egipcios con toda clase de terribles castigos». Y otros gritaban: «Filisteos, no se desanimen, sean valientes. De lo contrario, los israelitas dejarán de servirnos y nosotros pasaremos a ser sus esclavos. Peleen como hombres». Los filisteos pelearon contra los israelitas y los derrotaron. La matanza fue muy grande, pues mataron a 30,000 soldados israelitas y el resto del ejército huyó a sus casas. Además, los filisteos capturaron el cofre del pacto de Dios y mataron a Ofní y a Fines, hijos de Elí. Muerte de Elí. Ese mismo día, un hombre de la tribu de Benjamín escapó de la batalla y llegó corriendo a Silo. Había roto su ropa y se había echado polvo sobre la cabeza en señal de luto. Cuando entró en la ciudad y le contó a la gente lo que había pasado, todos comenzaron a llorar a gritos. El sacerdote Elí era ya un anciano de 98 años y se había quedado ciego. Estaba sentado en una silla junto al camino. Esperaba saber con ansias y temor qué había pasado con el cofre del pacto de Dios. Cuando oyó el griterío, preguntó: «¿Por qué hay tanto alboroto?». Y aquel hombre le dijo: «Logré escapar del campo de batalla y acabo de llegar». «¿Y qué ha pasado, hijo mío?», le preguntó Elí. Y el hombre le contestó: «Los filisteos nos derrotaron y se llevaron el cofre del pacto de Dios. Miles de nuestros hombres han muerto. Tus hijos, Ofní y Fines, también murieron». Como Elí ya era anciano y muy pesado, cuando oyó lo que había sucedido con el cofre, se fue de espaldas, cayó junto a la puerta y se quebró el cuello. Allí murió. Había sido líder de Israel 40 años. La nuera de Elí estaba embarazada y a punto de tener su bebé. Le afectó saber que el cofre del pacto de Dios había sido capturado y que su suegro y Finés, su esposo, habían muerto. Por eso, empezó a sentir fuertes dolores y tuvo a su bebé. Eso le causó la muerte.
Antes de que ella muriera, las mujeres que le atendían le dijeron: «Anímate, tuviste un niño». Ella no le respondió ni les hizo caso. Solo tuvo tiempo de ponerle a su hijo el nombre de Icabob y alcanzó a decir: «Israel ha perdido el cofre, Dios nos ha abandonado». El cofre del pacto de Dios y los filisteos. Primer libro de Samuel, capítulo 5. Después de que los filisteos se apoderaron del cofre del pacto de Dios en Ebenezer, se lo llevaron a Asdod. Allí lo pusieron en su templo, junto a la estatua del dios Dagón. Al día siguiente, cuando la gente de Asdod se levantó, encontró a Dagón tirado y de cara al suelo frente al cofre del pacto de Dios. Enseguida lo levantaron y lo colocaron en su lugar. Al día siguiente sucedió lo mismo, solo que esta vez la cabeza y las manos de Dagón estaban tiradas a la entrada del templo. Por eso, hasta el día de hoy, en Asdod, ni los sacerdotes, ni los que adoran a Dagón, pisan la entrada del templo. Además, como la gente de Asdod había capturado el cofre, Dios los castigó duramente, lo mismo que a los pueblos vecinos. Dios hizo que le salieran tumores, y todos ellos sufrían mucho. Por eso los habitantes de Asdod dijeron: «El Dios de Israel nos ha castigado duramente a nosotros y a nuestro Dios Dagón. Ese cofre del Dios de Israel no debe estar entre nosotros». Luego llamaron a todos los jefes filisteos y les preguntaron: «¿Qué podemos hacer con el cofre del Dios de Israel?». Ellos contestaron: «Envíelo a la ciudad de Gad». Y así lo hicieron. Pero en cuanto el cofre llegó a aquella ciudad, Dios hizo que le salieran tumores a todos los que vivían allí. Toda la gente estaba muy asustada, por eso el cofre del pacto de Dios fue enviado a otra ciudad filistea llamada Ecrón. Cuando el cofre iba entrando en esa ciudad, sus habitantes empezaron a gritar: «Nos han traído el cofre del Dios de Israel para matarnos a todos». Los habitantes de Ecrón tenían mucho miedo de morir, así que llamaron a los jefes filisteos y les dijeron: «Llévense de aquí ese cofre, regrésenlo al lugar de donde lo tomaron. De lo contrario, todos moriremos». Y aunque así lo hicieron, Dios también los castigó duramente. Murió mucha gente, y los que sobrevivieron sufrían mucho a causa de los tumores. Sus lamentos se escuchaban hasta el cielo. Los filisteos devuelven el cofre. Primer libro de Samuel, capítulo 6. Como el cofre del pacto de Dios ya había estado 7 meses en su tierra, los filisteos mandaron a llamar a sus sacerdotes y adivinos y les preguntaron: «¿Qué podemos hacer con el cofre del pacto de Dios? ¿Cómo podemos enviarlo de vuelta a su lugar?». Ellos les contestaron: «Si lo regresan, deben enviar también ofrendas para pagar por el error de haberlo capturado. Solo así sanarán de los tumores y entenderán por qué Dios no ha dejado de castigarlos». Los filisteos volvieron a preguntar: «¿Qué ofrenda podemos presentarle al Dios de Israel para que nos perdone?». Y les contestaron: «Hagan figuras de los tumores y de las ratas que están destruyendo el país. Como ustedes tienen 5 jefes, deben enviar 5 tumores de oro y 5 ratas de oro. Así reconocerán que el Dios de Israel es muy poderoso. Tal vez Él deje de castigar al pueblo, a sus jefes, a sus dioses y a su tierra. No vayan a portarse como el rey de Egipto y su gente». Ellos se pusieron muy tercos y solo cuando Dios los castigó duramente dejaron que los israelitas se fueran de Egipto. Si quieren saber si fue el Dios de Israel quien los castigó, hagan lo siguiente: construyan una carreta nueva. Esa carreta deben jalar las 2 vacas que nunca hayan trabajado con el yugo puesto ni hayan jalado ninguna carreta. Las vacas deben estar criando terneros. Como lo normal es que las vacas vayan hacia donde están sus terneros, encierren a los terneros en el establo, pongan luego el cofre del pacto de Dios en la carreta y en una caja pongan las figuras de oro que hicieron. Una vez que hayan hecho esto, suelten la carreta para que las vacas se lleven la ofrenda. Fíjense entonces hacia dónde se dirigen las vacas. Si se van hacia Bet-Semes, que es un pueblo israelita, podemos estar seguros de que fue el Dios de los israelitas quien nos causó tanto daño. Si no sucede así,
Entonces sabremos que no fue su Dios quien nos castigó, sino que todo esto fue un accidente. Así lo hicieron los filisteos. Pusieron 2 vacas para que llevaran el carro y a los terneros recién nacidos los encerraron en un establo. Luego pusieron en la carreta el cofre del pacto de Dios y la caja con las figuras de oro y dejaron que las vacas se llevaran la carreta. Las vacas se fueron directamente a Bet-Semes. En ningún momento se apartaron del camino ni dejaron de mugir por sus terneros. Por su parte, los jefes filisteos la siguieron hasta que estuvieron cerca de Bet-Semes. La gente de ese lugar estaba cosechando trigo en el valle que está al frente del pueblo. Cuando vieron el cofre, les dio mucha alegría. La carreta se detuvo junto a una gran piedra que estaba en el campo de un hombre llamado Josué. Entonces, los ayudantes de los sacerdotes bajaron el cofre del pacto de Dios y la caja con las figuras de oro, y las pusieron sobre esa gran piedra. Luego los israelitas tomaron la carreta, la hicieron leña y sacrificaron las vacas como ofrenda a Dios. Además, ese día le presentaron a Dios otras ofrendas. Los 5 jefes filisteos se quedaron a cierta distancia y después de haber observado todo esto, ese mismo día regresaron a Ecrón. Los filisteos tenían 5 ciudades principales: Asdod, Gaza, Ascalón, Gat y Ecrón. Por cada una de ellas, los jefes filisteos enviaron una figura de oro como ofrenda a Dios. Y por cada ciudad y pueblo enviaron un ratón de oro. En cuanto a la gran piedra sobre la que colocaron el cofre del pacto de Dios, hasta el día de hoy se conserva en el campo de Josué, el de Bet-Semes, como testimonio de todo esto. Mientras el cofre estuvo en Bet-Semes, Dios castigó con la muerte a 70 hombres que se atrevieron a mirar dentro del cofre. Toda la gente del pueblo lloró mucho por eso y decían: nadie puede vivir delante de un Dios tan poderoso como el nuestro. Es mejor que mandemos el cofre a otro lugar. Cerca de allí había una aldea llamada Kiriat Jearim. Entonces mandaron a decir a la gente de allí: los filisteos nos han devuelto el cofre del pacto de Dios. Vengan por él. En estos capítulos vemos algo muy impactante. Israel entra en batalla y es derrotado. Y entonces toman una decisión que parece espiritual, pero que en realidad no lo era. Deciden traer el arca del pacto al campamento, pensando que así Dios les daría la victoria. Pero, escuchen esto, no buscan a Dios, no se arrepienten y mucho menos cambian su camino. Simplemente quieren asegurar el resultado. Pero la batalla termina peor. Pierden, mueren miles y el arca es capturada. Ahí aparece algo muy claro. Israel quiso tener la ayuda de Dios sin querer vivir con Dios. Querían la presencia de Dios, pero sin obedecer. Querían la victoria, pero no ser transformados. Y eso muchas veces nos pasa también a nosotros. Mire, la historia no termina con derrota para el pueblo de Israel. Y esto es lo más hermoso. Cuando el arca llega a territorio filisteo, Dios mismo empieza a actuar. Los ídolos de los filisteos caen, el temor se extiende y finalmente los filisteos entienden que no pueden resistir al Dios de Israel. El pueblo había fallado, pero Dios no había dejado de ser Dios. Eso nos deja una verdad muy importante, y es que Dios no pierde el control, aunque nosotros nos equivoquemos. Él sigue reinando, aun cuando nuestra vida no esté en orden. Y también hay una advertencia final, y es cuando el arca volvió a Israel, porque algunos trataron el arca con ligereza. Y esa advertencia de parte de Dios muestra que la presencia de Dios es un regalo
pero no es algo que se debe manejar sin respeto y sin reverencia. Entonces, estos capítulos de hoy nos traen una enseñanza poderosa. Y es que no basta con querer la ayuda de Dios, si no queremos caminar con Dios. Porque la verdadera vida espiritual no consiste en tan solo acercarnos a Dios solo cuando lo necesitamos, sino aprender a vivir cerca de Él todos los días de nuestra vida. Nos vemos mañana para seguir leyendo y reflexionando en este camino de un año por la palabra de Dios. Un abrazo para todos.